La Biblia dice que Pedro decidió salirse. Por eso mi tema, decisiones. ¿Usted no ha notado que desde que decidiste salirte de Cristo todo te va mal? ¿Tú no te acuerdas aquellas veces que tú le cantabas a Dios en las iglesias, pero un día te enchismaste con el pastor y se fastidió el evangelio? Ya no quiero a Dios. Yo les voy a hablar con claridad y con mucho respeto, y yo los amo a todos, pero Dios esa no te la va a dejar pasar. ¿Tú te crees que Dios, cuando tú llegues al cielo, tú le vas a decir: Señor, yo nunca te busqué porque el pastor era un hipócrita? Y Dios te va a decir: bueno, parece que no leíste en la Biblia, porque la Biblia dice: maldito el hombre. Y la Biblia dice que hay una clave para ser cristiano: puesto los ojos en el pastor, en el adorador, en el profeta, O sea, esa excusa Dios no te la va a dejar pasar. Con amor te lo digo. Porque Pedro decidió salirse. Jesús nunca le dijo desde el principio: sal. Pero como nos gusta retar a Dios, Jesús dice: dale, tú eres macho, dale, bájate. ¿Tú quieres buscar a Dios? Dale. Hay una forma de buscar a Dios. No son miles, es una: Jesús, nada más. Por eso es que Dios permite que a veces tú te vayas al perreo, al sandungueo y a todo lo que termine en eo, porque tú fuiste quien decidiste salir, no Él. No, Dios está conmigo porque yo oro. Y usted no ha visto que desde que te saliste de la iglesia y te saliste de los caminos de Dios, tu matrimonio va al piso. Usted no ha visto que desde que te saliste de Dios es como que no sales de una para meterte en otra. Usted no ha visto que desde que te saliste de la presencia de Dios, que tú decidiste salirte. Porque es que el problema es que le echamos culpa al diablo, y el que decidió apartarse fue usted. No fue Dios, no fue el diablo, fue usted. Porque Dios le dio libre albedrío a la gente. Entonces, ¿por qué tú decidiste salirte si Dios no te dio permiso? ¿Por una chismería, una niñería, o porque el pastor pidió un diezmo y una ofrenda y yo no se la di? No, es que son unos pillos y tú coges cupones por trampa. Eso no es pillería. Entonces, o juzgamos todo, ¿qué hacemos? Entonces métete en una cúpula y no salga, porque todos en alguna vez somos hipócritas. El problema es que yo trato de creer que yo soy el que todo lo sé y que todo el mundo crea lo que yo sé. Y el problema es que queremos saber más que Dios. Entonces yo escucho a la gente cuando dice: no, yo busco a Dios a mi manera en mi casa, yo no hago nada malo. Usted se le olvidó que esto no es por obra. Hay gente que hace cosas buenas, pero no van a llegar al cielo porque no son por... Oye, ahorita empezaron motivados, ahora nadie me dice amén. Aquí es donde no le gustan los predicadores. Te gusta que te motiven, pero no te gusta que te suelten un jab de vez en cuando y te choquen. Y dice la Biblia que decidió salirse de la barca, y Jesús le dijo: bueno, dale, salte de la iglesia, haz lo que tú quieras, fuma, bebe, métete perico, hago lo que te dé la gana, dale, métele. Y tú los ves a ellos bien: yo estoy en mi nota, tú sabes. Jesús está conmigo porque la vieja adora por mí. Recuerda que el Jesús que yo predico da gabela, pero cuando dice ala fuerte. Y la Biblia dice que Pedro poco a poco se fue Pero a usted se le olvidó algo que yo se lo quiero acordar. Para tú ser pescador en esa época, antes de ser buen pescador, tenía que ser perfecto nadador. Grite conmigo: nadador. Ahora mi pregunta que le hago yo a usted: si Pedro moría, ¿cómo moría? Pero él era un experto. Se supone que si tú sabes nadar no te y sin embargo, con todo y lo que sabía, se iba a ¿Usted no ha notado que usted se pierde por lo que sabe? Porque todo el que está apartado sabe que si Cristo viene hoy, usted se queda. Nadie de Santa Isabel me puede decir que no conoce a Dios. Hay gente que no tienen a Dios y ellos mismos saben cómo se vive y cómo se llega a Cristo. El problema es que no lo vivo. Y el problema es que ellos saben y dicen: ¿sabes qué? Si yo no acepto a Cristo y Cristo viene hoy, yo me voy. Entonces qué triste saber que el diablo en el infierno te diga: tanto que sabías y no sabías. Porque la gente de la calle sabe que se muere y se pierde si no tiene a Jesús. Entonces, ¿de qué me vale saber lo que a mí me puede pasar y no verlo en el lado positivo, que si acepto a Cristo me gano el cielo?
Yo sé que por mucho tiempo te han motivado, pero yo no vine a motivarte esta noche. Yo mejor te hablo claro y te llevo al cielo antes de festejarte y llevarte al infierno. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, papi? Traga agua un rato, dale. ¿Tú quieres buscar a Dios a tu mano? Dale. Janguea con las mujeres que tú quieras, con el dinero que tú quieras. Vende toda la droga que tú quieras. Vete al garete. Y el tipo poco a poco ahogándose. Y Dios dice, mira, las prendas se le fueron ya. Mira, los amigos se le fueron. Ahora mi pregunta que le hago yo a usted. De los 11 que quedaron en la barca, ¿quién se tiró a socorrerlo? ¿Quién? Yo me imagino que todos apostaban a su muerte. Y todos le decían, ahí está el mejor pescador y el mejor nadador. Qué clase de bobolón que murió con lo que sabía. Usted no ha notado que cuando usted cae preso y cuando te pasan las peores circunstancias, los que dijeron que iban a estar los cambumbos contigo, ninguno están. Ay, siento un silencio que me gusta. Este silencio a mí me encanta. Yo no soy de los predicadores que peló con la gente porque no adora. Ya yo le predico y yo sé que están comiendo. Están como que DH me está diciendo la verdad, mano. Pero algo lindo pasa aquí. ¿Sabes por qué Dios deja que tú tragues agua? Pregúntame por qué. ¿Sabes por qué Dios te da gabela? Pregúntame por qué. Para que tú aprendas de proceso tuyo y no aprendas de proceso de nadie. Porque cuando tú tragas aguas y cuando tú estás a punto de morir, eres tú el que sientes el susto de la muerte. Eres tú que sientes el susto de la soledad. Eres tú quien sientes que todos los amigos te rechazaron. Pero eres tú también quien siente el único amigo que te estrechó la mano. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que Jesús mira a Pedro y Pedro le dijo, sálvame. Jesús no mete mano hasta que Pedro declara la palabra que él esperaba. Jesús. Usted no ha visto que hay gente apartada que dice, no, Dios no me quiere tocar. Toca a todo el mundo menos a mí. Yo a veces oro y como que Dios no me escucha. A mí me da, mira, yo lo digo yo tengo 70 y pico mil personas en mi Facebook. Todos me piden oración. Cuando yo entro a su perfil, su vida al garete. Al garete. Entonces yo digo, o sea, quieren el beneficio de la oración, pero no quieren cambiar su estilo de vida. Entonces esto es como un tipo de negocio. Si tú me das oración, pero yo no cambio mi estilo de vida, entonces Dios no opera así. Dios es todo o nada. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Si tú me pides, me tocas, tú me vas a hallar. Pero el problema es que yo quiero que Dios me toque, pero yo no lo busco. Yo quiero que Dios me hable, pero yo no le digo sálvame. ¿Saben que Jesús lo único que quería liberar de Pedro era el orgullo? Y tú dirás, Brian, ¿por qué? Recuerda que era el mejor pescador. Diga conmigo, mejor pescador y mejor nadador. Él prefería en su orgullo decir, yo prefiero morirme y que hable lo que le dé la gana, pero me morí. No es lo mismo que Dios me rescate y digan que yo iba a morir con lo mismo que sabía. Y ahora, lo que es un testimonio para mí es una burla para otros. ¿Aló? Dice la Biblia que Pedro dijo, sal. ¿Sabes por qué Dios no te ha salvado? No porque no quiere, sino porque tú no se lo has pedido. Y Dios te está diciendo, yo soy un caballero. He aquí, yo toco a la puerta y si alguno abre su corazón, yo entraré cenaré con él y él con. Dios está esperando por alguien que se atreva a decir, sálvame del desierto en la cual estoy pasando. Quítame lo que estoy viviendo, sálvame. Pero ¿cuál es el problema? Que tú sabes que si Dios te cambia, la gente no va a creer en ti, pero a mí no me importa quién cree en mi cambio y quién no cree en mi cambio. Yo creo en lo que Dios va a hacer conmigo. ¿Sabe por qué la gente no quiere a Jesús? Porque no quiere soltarlo todo por Él. Los chamaquitos que a veces trabajan en los puntos de droga, yo no los critico porque yo sé lo que es eso. Los chamaquitos o las chamaquitas que se van al jangueo tampoco los critico porque yo me embarré en la misma fiesta que ellos se embarran. Y el problema de nosotros es el orgullo. No, yo no acepto a Cristo porque es que si acepto a Cristo tengo que dejar la bayolla, tengo que dejar las mujeres, tengo que dejarlo todo, mano, y dejar todo eso. Y qué triste saber que por más millones que tú hagas en la tierra no puedes cuadrar la salvación por dinero. Y qué triste saber que cuando todo el mundo se vaya al cielo, tristemente tu infierno te esté quemando día a día por una eternidad.
Y que los demonios te digan en el oído: ¿te acuerdas que el loquito lleno de tatuajes que te predicó llamado Brian Caro y tú lo ignoraste? Ese día Dios te quería salvar, pero como tú estabas pendiente a la marihuana, como tú estabas pendiente al punto, como tú estabas pendiente a las mujeres, ese día Dios te quería salvar. ¿Y qué tú hiciste? Decidiste quedarte en la bayolla. ¿Aló? Si usted quiere escuchar un predicador monótono, protocolario y cree ser más espiritual, busque a otro. Siempre yo te voy a hablar la verdad. Siempre yo te voy a decir cómo se llega al cielo. Yo estoy cansado de los predicadores que se paran: la gloria es de Dios. Sí, la Biblia dice. Ya la gente está cansada de esa basura. Dios está buscando gente transparente que hable la verdad y traigan lo que necesitan escuchar hoy. Y dice la Biblia que Jesús al momento le levantó. ¿Le qué hizo? Qué bueno saber que el hombre me entierra cuando me ve en el desierto, y Dios me levanta cuando me ve en mi peor boquete. Dice la Biblia que lo levantó. Y le dijo: Pedro. Yo imagino a Pedro peleando con Jesús: mano, pues si tú eres mi pana, ¿por qué me daste ahí? Yo no te dije que te saliera, fuiste tú. Chacho, pero me daste mucho tiempo. Pues bueno, yo quería que tú tragaras agua para que tú veas lo mucho que duele. Y así yo me siento cuando tú me dejas. Porque a veces solamente vemos el sufrimiento de nosotros. ¿Y tú te crees que Dios no sufre cuando tú no estás? Ay, el desierto es mío, Dios no me mira. Y Dios llorando por ti, diciéndome: tanta falta que también tú me haces a mí. A veces somos egoístas porque pensamos de que tú estás sufriendo y Dios sufre porque tú no llegas. ¿O tú te crees que tú no vales nada para Jesús? ¿Tú te crees que cada vez que tú le dices a Dios que no, tú te crees que Jesús no llora? ¿Cuántos saben que Dios, el de nosotros, tiene sentimientos? Jesús le duele cada vez que tú te vas. Cada vez que tú dices: hoy es el día del jangueo, el perreo, el reggaetoneo, el sandungueo y todo lo que termina en eo. Hoy es el día donde por lo menos una mujer me voy a acostar con ella. ¿Tú te crees que a Dios no le duele? Hoy es el día que voy a hacer dinero. ¿Tú te crees que a Dios no le duele? Y Jesús está esperando que tú le digas: sálvame. Y la Biblia dice que le levantó, le restauró y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a llevar a volver al redil. ¿Cuál es el redil? Vamos a volver a la barca. Es impresionante porque aunque Jesús lo agarra de la mano, la Biblia dice que Él no desata, no silencia la tormenta, no obstante, hasta que llega a la barca. Mi pregunta es: si Jesús quería que saliera de la barca, ¿por qué cuando lo agarra por la mano no cesa el viento? Y viene a cesar cuando... Entonces, ¿cuál era el propósito? ¿Caminar en el agua o navegar en la barca? Entonces ahora entendemos cuál era el propósito real. Nunca era salir, era quedarte y llegar a tu destino. Entonces, yo creo que la buena noticia está hoy. ¿Cuál es? Traga un poquito de agua. Quédate un poquito sin oxígeno. Siéntete solo y sufre y llora. Y ahí te vas a dar de cuenta quién realmente es tu amigo. Dice que Jesús lo levantó, lo llevó a la barca, y cuando lo llevó a la barca, ¿qué pasó? Se calmó la tormenta. No es obstante hasta que tú llegas a los caminos de Dios otra vez, que Dios te dice a ti: necesito trabajar contigo. Necesito bregar con tu condición. Necesito trabajar con lo que tú estás pasando. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Que no solamente Dios te levanta para gloria de Él, sino que también te levanta para que tú seas restaurado para restaurar. Seas un prisionero que puede libertar a otros que estaban presos. Y yo por eso me cansé, y se lo digo con mucho respeto. Yo le predico a las iglesias, claro que sí. Le capacito a los líderes, los confronto de vez en cuando, aunque me odien, pero los confronto con su realidad, que lo que le gustan es aleluyar, hablar en lengua, sacudir los moños y no hacen más nada. Eso es verdad. Pero también hay una iglesia que dice: ¿sabes qué? Me cansé de la banca, me cansé del aire, me cansé de los mensajes bonitos, y yo mejor salgo a dar lo que me enseñaron. Entonces, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Le dijo: yo te voy a levantar y te voy a entrar en la barca para que tú levantes a otros y los entres a su destino. ¿Qué pasó? Diga conmigo, Brian, ¿qué pasó? Ya estoy terminando. Oye, están dormidos porque la iglesia en la calle supone que en ahora usted haga ¿qué? Ya estoy terminando. Es que ya hay 3 personas que me han bostezado y yo tengo que ser responsable, usted sabe. Pero si estuvieran viendo Fanmagul, estuvieran así. Pedro, Dios lo levantó, lo mete en la barca, y Dios le dice a Pedro: ¿sabes qué? Yo me voy,
Porque Dios siempre ve al fiel no cuando Jesús está, sino cuando Jesús se fue. Diga conmigo, cuando Jesús se va, se sabe de qué tú estás hecho. Porque dice la Biblia que Jesús se fue, dejó el Espíritu Santo. En el Pentecostés vieron la gloria de Dios. Pero dice un día que Pedro y Juan iban caminando ¿por dónde? Por el camino. Y cuando llegan con la conclusión de reconocer que fueron al culto. Y le llamaban la iglesia la hermosa. Y dice que allí, ven Gaby, aquí. Negro, ven, corre papi. Ese negro más lindo de San Sebastián. Dale un fuerte aplauso. Vente, negrito. Vente en el piso, arrodíllate en el piso. Él es Juan, yo soy Pedro. Pedro, ¿verdad que tragó agua, sí o no? ¿Verdad que Pedro estaba en el suelo, sí o no? ¿Verdad que Pedro un día estaba haciendo lo que le dio la gana, sí o no? Pero un día Dios lo entró en la barca, sí o no. Ok, quédese eso en la mente. Pedro y Juan venían al culto y dijeron: nos vamos a gozar hoy, mano. Hay una gloria de Dios en la iglesia, tú sabes. El pastor va a tener un clave mensaje terrible, mano. Pero recuerda que a esa misma templo entraba la gente cristiana. Pero recuerda que esto no se trata de cristianos, se trata de testigos de Jesús. Usted lo va a entender ahorita, no lo entendió ahora. Hay mucha gente que dice ser cristianos y hay otros que han decidido ser testigos de Jesús. Ser testigo de Jesús es manifestar, hablar y caminar lo que Jesús era. Y Jesús les dijo: a todo el que te consigas de frente, haz lo que yo hice contigo. ¿Y por qué rayete la iglesia debe de manifestar lo que Dios hizo con ellos? Me tira a la gente al infierno y lo juzga. Yo me atrevo a decir que el 50% de los apartados es por culpa de la iglesia. Los ven con gorra, lo miraron de arriba abajo, no le dijeron nada, pero hay miradas que matan. Porque no viste como tú, por eso. Qué mal tenemos que estar muchas veces. Y Pedro y Juan decían que no eran cristianos, eran ¿qué? Testigos de... Y caminaron y ellos se iban a gozar en el templo, porque ellos dijeron: wow, qué gloria. Pero de momento había un hombre pidiendo dinero. No se le conocía el nombre, pero se le conocía su condición. Y dice que él era cojo. O sea, sus piernas no le funcionaban. Y él estaba acostumbrado a que todos los cristianos que entraran le dieran ¿qué? Su limosna. Y el problema es que la historia de este tipo tú no la conoces. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no nos importa la necesidad. Cuando yo estudié la cultura me di cuenta que ¿sabes qué pasaba con su familia? Adoptaron su condición para sobrevivir toda su familia. ¿Y qué hicieron? Como él es cojo, yo lo hago mendigo. Y como es mendigo, le voy a hacer que él pida dinero. Y a causa de su condición la gente se hacía rico. ¿Usted no ha notado que el diablo usa tu condición para hacerse rico él y a ti te hace pobre? Pero se encontró con Pedro y con Juan. Era negrito. Y lo primero que hizo Pedro y Juan fueron estas cosas. Él estaba, diga conmigo, con las manos. Pero Pedro y Juan lo primero que trabajan es con sus ojos. Le dijo: mírame. Míralo en su Biblia, yo quiero que lo busque. Le dijo: míranos. ¿Por qué Pedro lo primero que trabaja en los ojos? Porque Pedro reconoció que el problema de la gente no está en lo que pide, está en lo que ve. Hay gente que sus ojos están puestos en donde no tienen que estar. Y Dios le dijo: hey, mírame. Porque el problema de la generación que se muere sin Cristo no está en las manos, está en los ojos. No está en las piernas, está en los ojos. Y le dijo: enfócate. Dice la Biblia que le dio la mano derecha, mírelo. Y dice la Biblia que lo levantó. Recuerda que no era paralítico, él era, o sea, ¿se podía levantar sí o no? Claro. Le dio la mano. Cuando le da la mano le está diciendo: yo quiero ser tu líder, yo quiero ser tu guía. ¿Sabes que la generación que no tiene a Cristo está buscando por un cristiano que lo guíe por el camino correcto? Entonces cuando Jesús trabaja con los ojos, luego trabaja ¿con qué? Con la mano. Y le dijo: dame la mano derecha, levántate. Lo tercero que hizo, ¿qué fue? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, o sea, suplió su necesidad. No le dio lo que él quería, pero sí le dio lo que necesitaba. Si yo predico lo que la gente quiere escuchar, voy a ser famoso en el mundo completo. Pero si yo le predico a la gente lo que necesita escuchar, voy a ser juzgado por muchos. Lo levantó. El tipo está cojo.
Pero la Biblia dice que después que le trabajó los ojos, le trabajó las manos y le trabajó lo que necesitaba en el nivel espiritual, le dijo: de ahora en adelante, te necesito loco hoy, de ahora en adelante no vas a ser el cojo, porque el problema tuyo es que estabas a la puerta del templo. Son aquellos que quieren buscar a Dios a su manera, a la puerta. Y yo me imagino que Pedro le dijo: no tengo plata, no tengo hoy, pero en el nombre de Jesús recibe sanidad. Y dice que el cojo comenzó a brincar y comenzó a correr, y dice que entró al templo. Gloria a Dios. Alguien que diga: entró al templo. Vuelve a correr para acá. Dice que el cojo ahora corría, saltaba, porque estaba dentro del templo. Y tú dirás: Brian, ¿cuál es la solución aquí? Sencillo. Pedro un día estaba fuera de la barca y Dios lo metió adentro. Pedro dijo: tú estabas fuera de la iglesia y yo te meto dentro de la iglesia.